Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, y decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con este mensaje. Este es el segundo mensaje que tengo para ustedes, hermanos, de la serie titulado Una Iglesia Fiel. Y queremos empezar, o quiero iniciar con estos mensajes, hermanos, acerca de lo que significa ser cristiano. Y el título del día de hoy es: no eres cristiano si no has nacido de nuevo. Una vez más lo voy a decir: no eres cristiano si no has nacido de nuevo. Y la palabra de Dios nos dice y nos da unas pautas para saber si alguien verdaderamente es creyente o no es creyente, si alguien es convertido o no es convertido, y si alguien es hijo de Dios o no lo es. Así que si voy a tratar de convencerte de que es posible que no seas cristiano, parece que tenemos que definir qué significa la palabra cristiano. Bien, literalmente, la palabra cristiano significa un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Según Hechos capítulo 11, la etiqueta se utilizó por primera vez en Antioquía. La Biblia dice que por primera vez en Antioquía, en el siglo I, se utilizó la palabra cristianos para describir a los hombres y mujeres que se habían unido a un pequeño grupo de seguidores de Jesús. Era probablemente un término de burla, pero los miembros de la iglesia primitiva llegaron a adoptarlo y lo utilizaban para describirse a sí mismos. El apóstol Pablo, junto con el apóstol Pedro, usó la palabra cristiano en su primera carta para indicar a sus lectores que eran verdaderos seguidores del Señor. Él escribe en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, el apóstol Pedro utiliza también esta palabra para poderse referir al grupo pequeño y al grupo de la iglesia que era el cuerpo de Cristo. Detallándolo un poco más, un cristiano es alguien que ha escuchado la palabra del evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, y ha respondido confiando en Jesús para salvación y declarándolo como Señor. En pocas palabras, un cristiano cree, en primer lugar, que somos pecadores, completamente merecedores de la condenación de un Dios santo que odia todo pecado y toda maldad. Si usted ha llegado a esa conclusión y ha reconocido y se ha arrepentido de sus pecados, déjeme decirle que es el primer paso para que usted se llame cristiano. Número 2, Dios en su misericordia tomó forma humana en la persona de Jesús y vivió la vida perfecta de obediencia a Dios que nosotros deberíamos de haber vivido. Número 3, Él dio su vida en la cruz para soportar el castigo por nuestros pecados y fue resucitado de entre los muertos en victoria y gloria como el Rey prometido de Dios. Y número 4, todo aquel que se vuelve a Jesús en arrepentimiento y fe está completamente perdonado y es adoptado en la familia de Dios. Tristemente, sin embargo, parece que el término cristiano comenzó a perder significado incluso antes de que la tinta de la carta a Pedro se sacara. A lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, los apóstoles invierten una cantidad sorprendente de tiempo advirtiendo contra los falsos maestros y los miembros inconstantes de la iglesia, muchos de los cuales sin duda se hacían llamar cristianos. Hoy en día se utiliza el término como adjetivo para describir todo tipo de cosas que tienen poco que ver con el seguir a Cristo. Una minorista en internet anuncia lo siguiente: accesorios cristianos para automóviles, bolsas cristianas grandes y accesorios para la casa cristianos. La conexión entre el uso que Pedro da a cristiano
y las alfombras que venden en un supermercado para automóviles no está completamente relacionado. Pero el negocio es el negocio y así lo usa mucha gente. Déjeme darle una definición bíblica. Podríamos, y un ejemplo por supuesto, podríamos cortar esta manzana en varias maneras. Sin embargo, para nuestros propósitos, me gustaría sugerir esta definición. Escúchala bien. Un cristiano es alguien que ha recibido el nuevo nacimiento como un don gratuito de Dios. Lo diré una vez más. Un cristiano es alguien que ha recibido el nuevo nacimiento como un don gratuito de parte de Dios. Ciertamente podríamos decir más. Podríamos enmarcar nuestra definición mediante el uso de diferentes categorías teológicas, como la adopción. Un cristiano es un hijo de Dios adoptado y traído a la familia de Dios. O podemos utilizar la doctrina de la justificación. Un cristiano es alguien que ha recibido la posición digna de Dios. Pero quiero abordar este tema a través de la óptica de la regeneración. Y por eso voy a hablar de nacer de nuevo o recibir el nuevo nacimiento. Dos frases que usaré de manera indistinta. En esta segunda sección o en este segundo sermón voy a desarrollar esta definición y clarificar algunas cosas acerca de lo que significa ser cristiano con 5 preguntas. Número 1, y anótelas si usted está anotando. Número 1, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Jesús habla por primera vez del nuevo nacimiento en el 3er capítulo del Evangelio según Juan. Vamos a la Biblia y abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol Juan. Juan capítulo 3. Este es el mejor lugar para empezar a definir lo que es el nuevo nacimiento. Juan capítulo número 3. Y vamos a leer versículo 1 al versículo número 8, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense ahí la primera advertencia que Jesús le da a este hombre que era un doctor de la ley. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Sin duda, esta no fue la conversación que Nicodemo esperaba tener con Jesús. Sabía que había algo diferente en Jesús y que Jesús parecía tener la clave para la venida prometida del reino de Dios. Pero él no estaba esperando esto. Al fin y al cabo, Nicodemo era un maestro de Israel. Pudo no haber sido tan popular como Jesús, pero tenía un puesto entre la élite religiosa. Fue a Jesús buscando la pieza que faltaba, lo que necesitaba para llegar a la cima. Pero la prescripción de Jesús o la receta de Jesús era como un consejo para remodelar una cocina con dinamita. Es decir, explotó completamente su corazón. Este no es el estilo que usa cualquier psicólogo para dar 5 consejos para ser mejor en la vida. No, señor. Esta era una regeneración completa en su corazón. Jesús le dijo que tenía que empezar otra vez desde el principio. Es decir, nacer de nuevo. A pesar de que Nicodemo era un modelo de devoción y rigor religioso, necesitaba una vida totalmente nueva, un nuevo nacimiento. ¿Te puedes imaginar la confusión de Nicodemo? Probablemente estaba un poco nervioso por acercarse a Jesús. Jesús había convertido el agua en vino, había volcado mesas en el templo y había dicho cosas como: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19.
Jesús no tenía miedo de decir cosas que no tuvieran sentido para la mayoría de las personas que le rodeaban. Pero ahora le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios debía nacer de nuevo. El pobre hombre claramente no lo entendía. Cuidadosamente presionó a Jesús para obtener más detalles. Jesús, tú sabes que eso es imposible, ¿verdad? Las personas mayores no nacen por segunda vez. Este tipo de cosas pasan una sola vez. Así que Jesús aclaró a qué se refería. No estaba hablando de una renovación física, sino de ser nacido del Espíritu. Nicodemo necesitaba una vida espiritual totalmente nueva. Necesitaba lo que los teólogos llaman una regeneración, un renacimiento mediante el cual la persona espiritual vieja da paso a una persona nueva. Y hermanos, quiero decirles una cosa. Esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones. Todos los demás se convierten a una religión. Las personas que vienen del mundo se convierten a una regeneración en Cristo Jesús. Esta es la diferencia entre católicos y cristianos, en que católicos empiezan con un baño de agua en el bautismo infantil que no es bíblico, pero en el cristianismo se empieza la vida cristiana con una regeneración espiritual y una regeneración en la vida de cada persona. Esta es la diferencia entre cristianos y mormones, cristianos y testigos de Jehová, cristianos e hindúes, cristianos y musulmanes, cristianos y cualquier religión. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como una señal de un nuevo nacimiento. Si Nicodemo necesitó nacer de nuevo en aquellos días, cuando Jesús caminaba por la tierra, entonces tú y yo necesitamos nacer de nuevo hoy para ver el reino de Jesús que está en los cielos. Recuerda nuestra definición de un cristiano. Un cristiano es alguien que ha recibido el nuevo nacimiento como un don gratuito de Dios. Esto es lo que separa al cristiano del resto del mundo. El cristiano ha recibido una nueva vida espiritual. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Número 2, ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Aunque Jesús fue muy claro con Nicodemo acerca de su necesidad de la regeneración, no le dijo por qué necesitaba esta nueva vida, lo cual puede parecer extraño. La sugerencia de que un líder religioso respetado, en este caso como Nicodemo lo era, porque él era un hombre completamente respetado allí en el pueblo donde él vivía, ¿sí? Necesitaba una renovación espiritual radical, seguramente habría sido un escándalo porque entonces se habría convertido al cristianismo. ¿Por qué era necesario un nuevo nacimiento? De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo una pista, o le dio a Nicodemo una pista. Nicodemo había preguntado cómo estas cosas podían ser posibles. A lo que Jesús respondió, vea lo que dice el verso 10, Juan 3:10, dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le da ahí una contundente lección. Jesús pensó que Nicodemo tenía información suficiente de las escrituras del Antiguo Testamento para ser capaz de entender lo que estaba diciendo. El Antiguo Testamento, el cual Nicodemo habría conocido muy bien, estaba lleno de indicios de que solo una transformación tan radical era tanto necesaria como prometida por Dios. Hay dos cosas de las que Nicodemo debía haberse dado cuenta. En primer lugar, el Antiguo Testamento habla a todos los seres humanos como seres que viven en un territorio o en una terrible situación espiritual. Vea, por ejemplo, algunos ejemplos. No los busque, pero yo los voy a mencionar. Salmo 5:9 dice la Biblia en el Antiguo Testamento, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Luego dice el Salmo 14 del 2 al 3, nos dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que, hermanos, todo ser humano que ha vivido ha sido un enemigo de Dios. Y David escribe en el Salmo precisamente que todos se han corrompido. Incluso Dios dice que su pueblo escogido, Israel, tiene un corazón de piedra. Los corazones de piedra no funcionan muy bien. Una persona con un corazón de piedra está muerta, es insensible e inconsciente. Cuando todo se junta, el panorama es sombrío y no hay esperanza. Los seres humanos no están espiritualmente heridos, estamos espiritualmente muertos. No solo
que no estamos dispuestos a agradar a Dios. Es que no podemos agradar a Dios, porque de nuestro corazón no existe la necesidad de poder buscar a Dios. Nicodemo no había leído al apóstol Pablo, por supuesto, pero para que este tema quede claro para nosotros, vale la pena notar lo que Pablo recogió del Antiguo Testamento acerca de la terrible condición espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, vaya para allá por favor, ahora sí, busque este versículo en su Biblia, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se fija que la Biblia dice que un no creyente, alguien que todavía no es nacido de nuevo, no puede agradar a Dios. Es decir, cualquiera que diga yo creo en Dios, canto a Dios, le doy gracias a Dios, expreso a Dios, oro a Dios y todo lo que sea, desde su perspectiva carnal todavía, sin ser nuevo creyente o regenerado o nacido de nuevo, no puede agradar a Dios. Él está cantando, él está orando, él está leyendo la Biblia, él está en su religión, él va a misa, él va al servicio, él va a donde sea, pero si no es nacido de nuevo, no puede agradar a Dios. Su adoración, su invocación, su oración no es agradable a los ojos de Dios. En otro lugar dice la Biblia de la siguiente manera, vaya por favor a Efesios capítulo 2. Tenemos que dejar muy en claro, hermanos, este punto de vista, porque ustedes tienen hijos y yo tengo también un hijo que a lo mejor todavía no ha sido regenerado ni salvado por la sangre de Jesucristo. Usted tiene parientes y yo también tengo parientes, los cuales ellos dicen, yo también voy a la iglesia, yo también canto, yo también oro, yo también me dirijo a Dios, yo también creo en Dios, pero esto no es suficiente para agradar al Señor. Vea lo que dice Efesios 2, del 1 en adelante. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un automejora personal no es la solución para este tipo de problemas. Una buena actitud positiva no es la solución para nuestro pecado. Un cambio de pensamiento, de decir voy a dejar de ser negativo para poder ser positivo, no es la solución para nuestros problemas y para nuestro pecado. Hace falta, mis amados hermanos, un cambio radical. No es que estemos dañados por el pecado. No es que el pecado nos haya dañado. Hemos sido absolutamente destruidos por el pecado. Nuestro corazón está destruido. Nuestra relación con Dios está destruida. Nuestra alabanza, nuestra oración y todo aquello que pudiéramos hacer sin ser nuevos creyentes o sin ser regenerados o sin ser nacidos de nuevo, no es que esté dañada, está completamente destruida por el pecado. No somos simplemente como un tablero que se ha soltado y que necesita un par de clavos. Somos como un vestidor que está tan podrido que cada trozo tiene que ser reemplazado. Nicodemo debería haber sabido esto al leer la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pero déjeme darle una segunda cosa de lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. Nicodemo tendría que haber sabido, por su conocimiento del Antiguo Testamento, que Dios había prometido solucionar este terrible problema del pecado. Dios no se limita a señalar nuestra condición miserable y dejarnos ahí solos. Él promete intervenir y salvarnos. Como dijo a través de Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré toda vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está la clave. Este es el resultado de haber sido regenerado y nacido de nuevo. Si usted es un hijo de Dios, pregúntese si entonces habita en usted el Espíritu Santo. Dice Ezequiel 36,
Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La primera cosa es tener el Espíritu Santo. Segundo, y haré que andéis en mis estatutos. Todos aquellos que batallan, todos aquellos que no aceptan y todos aquellos que reniegan de los mandamientos y estatutos del Señor, entonces es una evidencia de que no han sido cristianos y no han sido regenerados. Segundo, andaréis en mis estatutos. Tercero, y guardaréis mis preceptos. Guardarlos no significa ponerlos en un librero. Guardarlos significa que yo los voy a usar en el tiempo en que tenga necesidad de usarlos. Y los pongáis por obra, dice la última parte. Dios mismo haría que su pueblo viviera dándoles su espíritu. Así que cuando Jesús entró en escena y le dijo a Nicodemo que necesitaba una vida completamente nueva, obrada por el Espíritu de Dios, su reacción debía haber sido: esto es lo que hemos estado esperando todo este tiempo. Esto es lo que necesitamos para poder ser salvos. Pero sin embargo, no fue la reacción de Nicodemo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ya dijimos, una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo del Señor en su vida y en su corazón. Y la segunda pregunta tan importante también que nosotros debemos de responder a esto: ¿por qué es necesario el nuevo nacimiento? Porque es la única forma de poder entrar al cielo con un espíritu completamente renovado en su vida. Ahora déjeme contestar la tercera pregunta: ¿cómo se obtiene el nuevo nacimiento? ¿Cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Nicodemo no estaba pensando en esto. Él esperaba una puesta a punto espiritual y un trabajo de pulimiento. Él esperaba que solamente con arreglar algunos temas. Él esperaba con decir: ¿quieres que deje que mienta? Dejo de mentir. ¿Quieres que deje de ir, no sé, a lugares que no tengo que ir? Dejo de ir si tú quieres. Él estaba esperando algo como cambiar de hábitos, pero no estaba esperando una regeneración espiritual. En cambio, lo que Jesús le recetó fue nada más y nada menos una cirugía radical de corazón, lo que llevó a Nicodemo a un estado de confusión total. Fíjate, Jesús incluso tuvo que decirle: no te maravilles, no te maravilles, porque cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, puedo imaginarme la cara de Nicodemo al escuchar estas palabras, la cara de asombro. Y Jesús tuvo que decirle: no te maravilles, como que si tuviera que cerrar la boca abierta que Nicodemo estaba poniendo en ese momento. Probablemente te sientas identificado con la perplejidad de Nicodemo, porque él sabía que no podía nacer de nuevo por sí mismo. Y efectivamente, Jesús indicó que tal hecho era la obra del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actuaba libremente según su voluntad. Como el viento sopla de donde quiere y donde quiere, entonces así es también el nuevo nacimiento. La pregunta es: ¿qué se suponía que debía hacer Nicodemo? ¿Cómo podía obtener el nuevo nacimiento espiritual si necesitaba tan desesperadamente este cambio? La mala noticia que Nicodemo vio claramente es que las personas no pueden hacer nada para conseguir este nuevo nacimiento. Es completamente imposible. Pero la buena noticia que Jesús pasaría mucho tiempo explicando a lo largo de su ministerio era que él había venido a hacer posible el nuevo nacimiento, que era algo extremadamente imposible. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús aseguró nuestra vida para su pueblo. Dios, en su misericordia, aplica esa obra de Jesús a nuestras vidas, dándonos vida nueva mediante su Espíritu Santo. Vea lo que dice Primera de Pedro, vaya para allá por favor. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. El apóstol reflexiona acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vea lo que dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Vea la palabra ahí, lo que utiliza Pedro: renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que la persona que se diga ser cristiana tiene que aceptar, tiene que creer y tiene que recibir la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Si usted nunca se ha puesto a pensar en la resurrección de Jesucristo o no le hace entender a sus hijos acerca de la resurrección de Jesucristo, que Él no nada más fue un superhéroe que murió en la cruz, que Él no nada más fue un profeta, que Él no nada más fue un maestro, que Él no nada más fue uno de tantas opciones en el mundo, sino que Él fue el único y es el único que se ha levantado de la tumba por su propia cuenta. Entonces déjeme decirle que hay que poner un signo de interrogación a eso que llamamos cristianismo, porque la regeneración es un acto unilateral con Dios solamente. Dios hace la obra de misericordia, Dios nos da vida, nosotros simplemente recibimos su regalo. Entonces, a la respuesta de la pregunta, ¿cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Es recibiendo, es aceptando, sí, a nuestro Señor Jesucristo, sí, también lo que Él dice en su palabra, pero el hecho de la muerte, de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Así se obtiene también el nuevo nacimiento. Y Pedro lo está diciendo claramente aquí en la palabra del Señor que acabamos nosotros de leer. Es un regalo. Número 4, ¿cuál es el resultado de haber nacido de nuevo? ¿Cuál es ese resultado? Cuando Dios hace su obra maravillosa de regeneración en una persona espiritualmente muerta, siempre produce resultados. Vea lo que dice Hechos 16:14. Vaya para allá, por favor. Hechos 16:14. Aquí vamos a leer acerca de la obra de Dios en la vida de una mujer llamada Lidia. Lucas, el autor del libro de los Hechos, escribe lo siguiente en el verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor actuó en el corazón de Lidia. Vea lo que dice ahí. Y Lidia prestó atención a la predicación del evangelio de Pablo y respondió, ¿qué dice? Con fe. Respondió con fe. Así es como funciona el nuevo nacimiento. La Biblia llama a este resultado la conversión. Cuando usted se convierte al cristianismo, no se convierte a una religión, hermanos. No se convierte a una iglesia, no se convierte a una doctrina, no se convierte a la iglesia bautista Génesis o a la iglesia que usted vaya si me está escuchando en internet. Usted se convierte a Jesucristo. El regalo de Dios del nuevo nacimiento siempre tiene un efecto en nuestras vidas. Nos cambia, nos convierte de una forma de vida a otra. El Espíritu de Dios no nos vivifica y luego nos deja solos, sino que nos da una fe nueva, unos afectos nuevos y unos deseos nuevos. La nueva vida que tenemos por el Espíritu de Dios produce un cambio en nosotros, nos hace pensar y nos hace pasar de que nuestro amor al pecado sea lo único que teníamos y nos vuelve a Cristo en confianza y en fe. Así que Él actúa primero y después actuamos nosotros. Se trata de algo sumamente radical. No es como cambiar tu marca de pasta de dientes. No es como cambiar de marca de comida. No es como cambiar de marca de ropa. Es una alteración total de tu estado espiritual. Es un cambio de lealtades cósmicas. Pablo lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17 al 18. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, entonces eres una criatura totalmente nueva. Ahora, tenemos que tener cuidado, una vez más, con los malos entendidos. Mientras el cambio interno de nuestra naturaleza puede ser radical e inmediato, los cambios en algunas de nuestras actitudes y comportamientos externos pueden manifestarse con mayor lentitud. La regeneración no quita inmediatamente todo el pecado que mora en nosotros. La Biblia es realista. Incluso el apóstol Pablo, cuya conversión fue repentina y drástica, admitió luchar contra el pecado durante toda su vida. Romanos 7:15. Pero donde quiera que el Espíritu de Dios dé nueva vida, siempre habrá una transformación, a pesar de que el cambio pueda ser lento en algunas ocasiones.
Este es el punto clave que tienes que entender. La transición desde el reino de las tinieblas a la luz admirable de Dios, de Primera de Pedro 2:9, marcará una diferencia en la vida de una persona. Por ejemplo, Pablo enumera algunos de los frutos visibles que el Espíritu de Dios producirá en las emociones, las conductas y las actitudes de los creyentes. Él dice en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas dice no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tal fruto es el resultado de la misericordia de la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Entonces, el Espíritu Santo y Dios mismo, y Pablo escribía estas cosas, que el cambio empezaría por el fruto del Espíritu Santo. Así que, hermanos, una buena evidencia de que somos realmente hijos de Dios es empezar a mirar si el fruto del Espíritu Santo está completamente en nosotros, o seguimos batallando con él, o simple y sencillamente nos rebelamos en contra de esta nueva vida. La última pregunta, ¿cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Finalmente, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo puedes saber que has nacido de nuevo? Bien, la regeneración, después de todo, no suele ser llamativa. No se manifiesta con luces de neón. No te crea una aureola en la cabeza. No te da superpoderes o capacidades especiales para resolver todos los problemas complejos de matemáticas, de trigonometría o de álgebra. En otras palabras, no siempre es fácil decir quién ha recibido el regalo de la regeneración. Pero esto no quiere decir que no haya ninguna manera de examinarte a ti mismo para ver si realmente has nacido de nuevo. Debes más bien buscar el fruto. Puede que las alarmas no se apaguen en el momento de la regeneración, pero el nuevo nacimiento siempre resulta un cambio en tu vida. Es un acto invisible de Dios que solo puede verse con los cambios de actitudes, pasiones y deseos de los cristianos. El Espíritu siempre produce el fruto en la vida de la gente que es nacida de nuevo. Una vez más, no me cansaré de enfatizar que este importante proceso de autoexamen solo puede hacerse correctamente en el contexto de una iglesia local fiel. Necesitas a otros cristianos que estén comprometidos con tu salud espiritual. Ellos son los que van a ser capaces de llegar a conocerte e identificar el fruto del nuevo nacimiento en tu vida. Si eres propenso al desaliento y a la autocondenación, ellos podrán alentarte. Si eres como yo, propenso a una visión inflada de ti mismo, ellos dejarán salir un poco de aire fuera de tu burbuja por tu propio bien, o reventarán con una aguja toda la burbuja de ego que tendrás o que tengo yo encima de mí. Por eso es que es importante que estemos unidos al cuerpo de Cristo Jesús. Esa es la más grande evidencia y prueba de que nosotros estamos encaminados dentro del camino del Señor Jesucristo. Ahora, hay algunas cosas que todos los cristianos tienen en común y quiero enfatizarlo en esta mañana. ¿Cuál sería una evidencia fiable de la regeneración? Bien, en los próximos mensajes voy a darte 5 cosas que siempre acompañan a la verdadera conversión según la Biblia. Si tienes estas cosas, tendrás evidencia firme de la obra regeneradora de Dios en tu vida. Si estas cosas están ausentes, tienes razones para estar preocupado. En los próximos mensajes voy a tratar el tema creer en la verdadera doctrina. No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. No eres cristiano simplemente porque dices que Jesús es bueno. Número 2, odiar el pecado en tu vida. No eres cristiano si disfrutas de pecar. No eres cristiano si todavía disfrutas los placeres y las pasiones de este mundo. Número 3, perseverar en el tiempo. No eres cristiano si no perseveras en la fe. Número 4, amar a los demás. No eres cristiano si no te preocupas las personas que están a tu alrededor y principalmente las de la iglesia. Y número 5, ser libre del amor por las cosas del mundo. No eres cristiano si para ti las cosas del mundo son más valiosas que las cosas de Dios. Son 5 temas importantes que voy a tratar.
Número uno, no eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Número dos, no eres cristiano si disfrutas de pecar. Número tres, no eres cristiano si no perseveras en la fe. Número cuatro, no eres cristiano si no te preocupan las otras personas. Y número cinco, no eres cristiano si para ti las cosas del mundo son más valiosas que Dios. Así que, hermanos, déjenme terminar este mensaje de esta forma. Dios nos ha mandado a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Estas 5 cosas que voy a mencionar en los próximos mensajes constituyen algunos de los criterios por los cuales nos podemos juzgar a nosotros mismos. Entonces, para el que se dice ser cristiano, la pregunta más importante es, ¿tengo el fruto del nuevo nacimiento en mi vida? ¿Realmente tengo ese fruto? Déjeme decirle algo. En el día final, nada más importará. Si no has nacido de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. No importa si tuviste padres cristianos, si creciste en una iglesia, no importa si fuiste pastor, si cantaste en la iglesia, no importa si fuiste tradicionalmente todos los domingos a la congregación. Como Juan el Bautista le dijo a todos los fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pensáis decir en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos aún de Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. No debemos ser presuntuosos como los fariseos. Por tanto, tenemos que examinar continuamente el fruto de nuestras vidas. Debemos hacerlo nosotros mismos. También debemos hacerlo con nuestros miembros de la iglesia en quienes confiamos. Pero sobre todas las cosas, tenemos que hacerlo con nuestros hijos y con nuestros familiares. ¿Has invitado a Jesucristo a entrar en tu corazón? Espera un momento, una última cosa. Hay una última cosa que necesitamos dejar clara antes de pasar al tema que nos ocupa. Al examinarnos a nosotros mismos para ver si somos verdaderos cristianos, es absolutamente esencial que tengamos claras nuestras causas y efectos. De lo contrario, todo se enredará. Recuerda que Dios es la causa de nuestra salvación. No hay duda sobre esto. Tú no puedes salvarte a ti mismo por las buenas obras que hagas o por tu duro esfuerzo. Recuerda, nuestro Dios ha estado insistiendo que solamente hay un camino para la salvación. Nuestro estado natural es la muerte espiritual y necesitamos nacer de nuevo. No podemos hacer nada para darnos vida a nosotros mismos. Fíjate bien en lo que el apóstol Pablo dice acerca de nuestra salvación. Efesios 2, del 4 al 10. Efesios 2, del 4 al 10, dice la Biblia de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Captaste esto? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Todo fue por su gracia, un regalo de Dios. De hecho, Dios intencionalmente nos salva de esta manera para que no nos gloriemos o pensemos que de alguna forma nos vamos a salvar a nosotros mismos. Dios es quien salva. Esto significa que las buenas obras que deseamos y que esperamos ver en nuestra vida espiritual, las buenas obras que tenemos nunca pueden ser la causa de nuestra salvación. Jamás. En lugar de esto, la causa es el amor regenerador de Dios en su misericordia. Los frutos, el crecimiento en la paz, el amor, la fe y el odio por el pecado son el resultado de lo que Dios hace. Estas son las buenas obras que Él preparó para nosotros para que podamos ejercitar las implicaciones de nuestra salvación en el mundo. Nuestro objetivo y mi objetivo en esta serie de mensajes, en otras palabras,
no es preguntarnos si hemos hecho lo suficiente para ganarnos el amor y el favor de Dios. En cambio, nuestro objetivo y mi objetivo en este mensaje es aprender a buscar la evidencia de que Dios ha hecho su obra poderosa en nuestras vidas. Ustedes busquen la evidencia en sus hijos, ustedes busquen la evidencia en su familia, ustedes busquen la evidencia en ustedes mismos. Así que empecemos a trabajar y veamos si nosotros estamos encaminados rumbo hacia el cielo. Antes de terminar con este mensaje, ¿cuáles crees que sean los peligros de confundir la causa de nuestra regeneración con los efectos de nuestra regeneración? En otras palabras, si nosotros no tenemos una causa en Dios para aquello que llamamos cristianismo, los efectos de esa confusión pueden ser terribles. Creemos que somos hijos de Dios, creemos que estamos en el camino correcto, sin embargo nuestra vida es una vida de derrota, es una vida de lucha, es una vida de constante caer y caer en las mismas garras de Satanás. Pero si tenemos un entendimiento claro de que la causa es el nuevo nacimiento, si la causa es la regeneración en Cristo Jesús, y tenemos esa regeneración, entonces dice la Biblia que usted y yo estaremos yendo de triunfo en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no vamos a pecar algún día. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro Salvador y es nuestro abogado. Y en usted está la decisión. O lo usa como Salvador o lo usa todos los días como su abogado. Señor, perdóname. Señor, volví a cometer este pecado. Señor, perdóname, volví a ofender. Señor, perdóname, volví a mentir. Señor, perdóname, volví a robar. Señor, perdóname, volví a fumar. Señor, perdóname, volví a tomar. Señor, perdóname, volví a decir malas palabras. ¿Cómo utiliza usted a Jesucristo? ¿Como su Salvador o como su abogado? Esa es la gran pregunta. Y esa es la cuestión hoy en día. Les invito a orar en esta mañana. Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, Señor, has tenido a bien salvarnos. En esta mañana, Señor, y en este día, en este momento, deseo profundamente que todos y cada uno de mis oyentes, tanto los de la iglesia local como aquellos que están fuera de la iglesia y escucharán este mensaje en próximos días, podamos realmente contestar estas preguntas que hemos realizado en este mensaje con respecto al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la clara evidencia de una persona total y completamente regenerada y restaurada por el Espíritu Santo. No es el convencimiento de una doctrina, Señor. No es el convencimiento por medio de un mensaje. No es lo bonito que el himno nos puede dar una letra para que nuestro corazón traiga paz en ese momento. No es lo hermoso del templo. No es lo maravilloso que sean las personas en la iglesia. Es la obra redentora y regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones. En eso tenemos que ver que sea la causa. La causa es el Espíritu Santo. La causa es Dios mismo. La causa es el nuevo nacimiento. Para que los efectos en nuestra vida sean contundentes. Para que si pecamos podamos levantarnos y tener no solamente las fuerzas, eso lo puede tener cualquiera, sino tener la firme convicción de dejar atrás todo aquello que nuestro Señor nos pide dejar. Si todavía luchamos con el pecado de mentir, de robar, de decir malas palabras, de fumar, de tomar, de ir a lugares que no debemos de ir, de pensar cosas que no debemos de pensar y de hacer cosas que no debemos de hacer, que no te agradan a ti, entonces necesitamos, Señor, hacer un compromiso contigo para decirte que en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces te entrego todas aquellas cosas que todavía no te he entregado a ti. Pero si todavía batallamos con estas cosas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y esa es nuestra manera de vivir siempre derrotados, haznos entender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestro corazón,
que debemos de revisar si realmente hemos nacido de nuevo. Ayúdanos a identificar, Señor, que esta causa del nuevo nacimiento, la regeneración en el Espíritu Santo, haya sido definitiva de una vez y para siempre. Si tenemos 20 años de cristianos, si tenemos 15 años de cristianos, si tenemos 10 años de cristianos y todavía en nuestro proceso batallamos con las primeras cosas que debimos de haber dejado desde los primeros años del cristianismo y no las hemos dejado, ayúdanos, Señor, a realmente tener un encuentro contigo en Cristo Jesús. Padre Celestial, en esta mañana, en este día, oramos para que toda persona que esté escuchando este mensaje pueda ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que es preciso que nuestra iglesia y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, sus familias, sus hijos y cada una de las personas que conviven con ellos, conozcan del nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre una religión y la otra. Ayúdanos a entenderlo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, hoy y siempre. Amén. Y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Purifícame y lávame, renuévame, restaura.